Las organizaciones sociales surgen como respuesta solidaria del corazón de la sociedad civil, ante una necesidad no contemplada por el Estado. Es un termómetro que debiera ser tenido muy en cuenta en el momento de tomar decisiones. Si bien es cierto que la situación económica del país no es la mejor, nunca fue el contexto de las organizaciones sociales el óptimo, porque de serlo no estaríamos sentados acá. Porque si el Estado cumpliera con todos los roles que le corresponde en seguridad, educación y salud, nosotros no tendríamos sentido de estar. Sin embargo, debo decir que también considero que las organizaciones de la sociedad civil son el termómetro de la sociedad. Y es de allí que debemos tenerla muy en cuenta y muy presente en el momento de discutir. Es de allí ese espacio que yo pedí al inicio de las tomas de decisiones, previa consulta de quien tiene la experiencia. No es lo mismo ver una realidad de este lado del mostrador que verla del otro lado del mostrador, con la experiencia viva y puesta en la carne, en la lucha de todos los días. Independientemente de eso, la situación ha ido cambiando. Hace 40 años, las organizaciones civiles vivíamos del voluntariado, de los socios benefactores, de las donaciones espontáneas que podían surgir, de la colaboración del vecino. Esa brecha de colaboradores se fue achicando al paso de los años, hasta el momento de llegar a un espacio donde prácticamente desapareció esa brecha que potencialmente podía sostener a las organizaciones sociales. De ahí también van cambiando las cosas. Antes podíamos decir que surgían espontáneamente ante una necesidad, pero que también espontáneamente, de acuerdo a cómo manejábamos nuestros hogares, las mujeres y los hombres que están acá, esa economía familiar, se trasladaba a la organización. Hoy hace falta profesionalizar la organización, aún la más chiquita. Necesitamos perder el tiempo a incluir herramientas de la empresa a la organización social. Eso no significa perder de vista el objeto social en sí y no significa que incluir herramientas que optimicen el recurso escaso, que siempre va a ser escaso, represente perder de vista el fin del bien social. Significa el poder preguntarnos, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo llegar a planificar al corto, mediano y largo plazo? ¿Y por qué lo necesito? Porque esa proyección me va a permitir medir resultados. Las ONG no escapan a la necesidad de medir resultados. ¿Qué ocurre? Que una vez que tengamos resuelto todo ese panorama de para qué estoy, cómo lo estoy haciendo y realmente cuento con los recursos para hacerlos, nos vamos a enterar que quizás 2 cuadras más allá hay otra organización que está haciendo lo mismo que yo. Si yo tengo bien en claro qué hago y cómo lo hago, voy a tener la capacidad de articular con otras organizaciones y optimizar el poco recurso de cada una. Y no diversificar en kioscos pequeños que lo único que hacen es desperdiciar esfuerzos. Pero si yo no tengo una planificación a dónde quiero llegar, mal puedo compaginar y articular con otra organización y sumar lo que en mí está, que me va bien, y cambiar o modificar lo que no me está yendo bien y que quizás a la otra sí le está yendo bien. Esa sumatoria potencia la reacción de la sociedad civil. Organiza a la sociedad civil y optimiza los recursos que podemos llegar a tener. Sí es cierto que el Estado nos pone trabas. Es cierto que cada vez se complica más la burocracia estatal para poder dar cumplimiento a toda la normativa que implica
estar dentro de una organización civil jurídicamente constituida. Pero también es cierto que sin esa formalidad tendemos a desaparecer. Es necesaria la formalidad. La formalidad de cumplir con una normativa de control que no siempre es eficiente, por no decir nunca es eficiente. Porque las que cumplen son sospechosas y las que no cumplen o no lo tienen pasan de largo. Hoy se confunde una organización, una ONG, con un movimiento social que puede existir hoy y mañana no estar. ¿Cuál es la diferencia? Una organización no gubernamental registrada tiende, por lo menos en sus intenciones, a sostenerse en el tiempo, a cumplir un objeto social. Entonces, hay puntos a considerar y ajustar. ¿Tenemos trabas burocráticas que mejorar? Sí las tenemos. Que debieran, y ya se hicieron presentaciones en Buenos Aires a través de la Federación de Fundaciones Argentinas, FEDEFA, de la cual formamos parte, para tratar de considerar, que IGJ considere, por ejemplo, aquellas instituciones con un balance, con un resultado de balance inferior a determinado monto, que son la mayoría, que no tengan que cumplir con la exigencia de las presentaciones anuales, por ejemplo, o que sean eximidas de pagos de impuestos. Por supuesto que todavía no tenemos respuesta a eso. Pero volviendo a la profesionalización de las organizaciones, el hecho de poder planificar y el hecho de poder organizar también me autoriza, me facilita el poder presentar proyectos, pedidos de financiamiento a nivel internacional y a nivel nacional. Todavía quedan empresas que son capaces de buscar instituciones de bien público a las cuales financiar sus proyectos, en tanto estos proyectos sean creíbles, medibles y posibles. Si yo no lo tengo claramente identificado y detallado, lejos puedo pedir que el otro crea en mí si yo no sé cómo presentar ese proyecto. De allí surge la necesidad de profesionalizar las instituciones. ¿Cómo se hace? Aún pensando en un comedor barrial, también se puede. También se puede en lo chiquito. Planificar, proyectar, ordenar, que no haya una persona responsable del comedor, porque esa persona se enferma, el comedor cae. No pueden las instituciones cabalgar sobre una sola espalda. Necesitamos atraer el compromiso de varias personas sobre un mismo objeto. Si yo estoy en un barrio y tengo 3 comedores, ¿por qué no nos unimos? ¿O por qué no dividimos el trabajo? Lunes, miércoles y viernes uno, martes, jueves y sábado el otro. Hay muchas formas de organizarse, hay que querer hacerlo y no tenerle miedo. Dado el tiempo, espero que, aunque haya sido muy resumido, haya servido.